Los laicos son una parte muy importante de la Iglesia. Todos unidos formamos el cuerpo místico de la Iglesia. El derecho canónico define a los laicos como fieles cristianos, quienes incorporados a Cristo por el bautismo se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Entonces, como laicos, estamos llamados continuamente a sentirnos parte de la Iglesia, a saber que por su cuerpo y su sangre somos miembros del cuerpo místico de la Iglesia. Eso nos llama a vivir en amistad con Cristo y atrevernos a imitarle en sus obras. A lo mejor suena como si hablara de algo exclusivo para los sacerdotes y religiosos, pero no. Todos los bautizados tenemos bastantes deberes y derechos en la Iglesia, en los cuales se nos llama a vivir en santidad. La Iglesia no es un templo. No es únicamente el Papa y los obispos y tampoco es únicamente el clero, sino que la Iglesia somos todos los fieles, todos los bautizados, ya que por el bautismo somos configurados y nos hacemos iguales a Cristo, sacerdote, profeta y rey. A su vez, que como los sacerdotes también están bautizados y demás, somos iguales a ellos, somos sus hermanos. Los asuntos de Dios son para todos. Él no hace distinciones, dijo John Scotto. Y es por eso que los laicos no pueden ser vistos como menos, criticados ni menospreciados por los pastores, ni degradados por no formar parte del clero. Cierto, hay muchos sacerdotes que defienden a los laicos, se dedican incansablemente a su formación y los invitan a dar servicio a la iglesia, pero también están quienes, aunque tengan catequesis, piensan que los asuntos de la iglesia son exclusivamente al clero, y que los laicos no son dignos ni siquiera de tocar la Eucaristía. Ahora, los principales deberes y derechos que tienen los laicos, los fieles bautizados dentro de la iglesia. Ya después voy a hablar de los ministros, porque es algo también muy importante. Pero ahora conozcamos esas responsabilidades y esos derechos que tú, como laico, tienes. Primero que nada, la comunión. Los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la iglesia, incluso en su modo de obrar. El siguiente es la santidad. Los fieles deben esforzarse, según su propia condición, por llevar una vida santa, así como por incrementar la iglesia y promover su continua santificación. O sea que no podemos quedarnos nada más con la misa dominical, no podemos quedarnos nada más con el título de católicos, tenemos que estar continuamente trabajando por ser nosotros mejores y alcanzar la santidad, ya que eso es un regalo que Dios nos quiere dar a todos. La siguiente es que todos necesitamos trabajar por llevar el mensaje divino. Todos los fieles tenemos el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. Pero también necesitamos obedecer a las autoridades clericales tanto de la Iglesia Universal como de las iglesias particulares, pues tu parroquia, tu rectoría. Siguiente, tenemos el derecho a recibir los bienes espirituales por parte de nuestros sacerdotes, por parte de nuestros pastores, tales como cuáles, los sacramentos, la palabra de Dios, entre otros. También tenemos el derecho a tributar el culto a Dios y participar de nuestra propia forma de vida espiritual, siempre y cuando sea conforme a la doctrina de la Iglesia. También podemos fundar y dirigir asociaciones libremente para fines de caridad, obviamente que tengan el reconocimiento de la Iglesia. O sea, nadie nos restringe. Tenemos el derecho a promover y sostener la acción apostólica, también a tener nuestras propias iniciativas. Y es algo a lo que nos llama constantemente el Papa Francisco y los obispos. Nos dicen, tengan buenas iniciativas para que no sea una iglesia rutinaria. Y efectivamente estamos llamados a tener iniciativas, pero ninguna se llamará católica sin el consentimiento de la autoridad eclesial competente.
Tenemos el derecho a la educación cristiana y no únicamente dentro del bautismo, en todo momento de vida. Será, por ejemplo, la formación para los ministros extraordinarios, la formación vocacional de jóvenes, etcétera. En todo momento tenemos el derecho a formarnos dentro de la comunión de la Iglesia. Y también tenemos el derecho a la integración, a la investigación en las ciencias sagradas. Eso pues para los laicos que deciden estudiar las ciencias religiosas, la teología, etcétera, tienen el derecho, sí, pero necesitan como que cierta supervisión de lo que son los peritos eclesiales. Y pues efectivamente, como verán, los laicos tienen grandes responsabilidades y grandes derechos, pero la mayoría ni los conoce y tampoco los quiere poner en práctica.